bienvenidos a una nueva exploración histórica. Bueno, el objetivo de nuestra misión en este análisis a fondo es sumergirnos en las entrañas de una sociedad antigua. Una sociedad muy particular. Totalmente. Una profundamente polarizada y, digamos, llena de contrastes extremos. Hablamos de la sociedad judía en Israel y en la diáspora durante el siglo I. Eso es. Y el propósito de hoy es comprender cómo un mundo dividido entre una riqueza incalculable y una pobreza devastadora. Entre élites ultraconservadoras y sectas verdaderamente radicales. Exacto, como todo eso acabó implosionando y autodestruyéndose. Pero, y aquí reside la verdadera magia de la historia, también vamos a ver cómo de las cenizas de ese colapso absoluto surgieron dos movimientos colosales. Dos movimientos que terminarían dando forma a la civilización occidental moderna. Hablamos del judaísmo rabínico y el cristianismo universal. Desde luego, no es una simple lista de fechas, es una radiografía brutal de la tensión humana. Vale, vamos a desglosar esto, porque para entender el nivel de ebullición, primero hay que situar a esta población en el mapa. Y bueno, las cifras rompen cualquier esquema preconcebido. Sí, totalmente. Para contextualizar el escenario de esta exploración, debemos imaginar el Imperio Romano en su apogeo. Hablamos de un territorio inmenso que abarcaba desde los gélidos bosques de lo que hoy es Escocia hasta los desiertos del Golfo Pérsico. Exactamente. Y lo fascinante de esto es observar la ironía histórica que atraviesa toda esta época. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a que la misma inmensa diversidad ideológica, el fervor y la pluralidad de voces que enriquecieron a esta sociedad fueron exactamente los elementos que pavimentaron el camino hacia su ruina civil. Judea y Galilea vivían entre 1 y 2 millones de personas. Que ya es una población considerable para la época. Claro, pero el dato que realmente resulta asombroso para cualquiera es la diáspora. Fuera de esas fronteras, repartidos por las grandes urbes. eso es, por todo el Mediterráneo e incluso en el Imperio Parto, residían entre 3 y 8 millones de judíos. Una red demográfica espectacular que lo cambiaba todo. Es que esas cifras son la clave matemática para entender todo lo que vendría después. Pero a ver, si hacemos zoom y nos enfocamos en la geografía local de la tierra de Israel de aquel entonces, el contraste visual y económico era tremendo. Un contraste brutal. Muy fuerte. En el norte teníamos Galilea, una región verde, muy rica, próspera y sumamente fértil. Estaba llena de aldeas agrícolas que funcionaban a pleno rendimiento. Mientras que en el sur estaba Judea. Claro, un terreno muchísimo más montañoso, árido y hostil. Allí la economía era predominantemente de subsistencia pura y dura. Economía de subsistencia para la gran mayoría. Claro, porque luego te encuentras con auténticos oasis de riqueza extrema que parecen sacados de otra época. Sí, los contrastes de los que hablábamos. Fíjate, resulta fascinante leer sobre las haciendas privadas de la realeza. El rey Herodes, por ejemplo, poseía inmensos huertos de palmeras y plantaciones de bálsamo en la zona de En-Gedi y Jericó. Ojo a eso, una industria del lujo sumamente lucrativa en medio del desierto. Una pasada. Y aún así, esa industria palaciega se quedaba pequeña si la comparamos con el verdadero motor económico de la región. Jerusalén. Jerusalén, exacto. Para mediados del siglo I de la Era Común, era una metrópolis deslumbrante que albergaba entre 60.000 y 80.000 habitantes. Muchísima gente. Sí, pero la ciudad no era nada sin su corazón palpitante, el monumental templo. Y hay que entender que el templo no era una simple iglesia de barrio a escala gigante. ¿Qué va, qué va? Era una corporación colosal, el centro financiero y laboral absoluto de la región. Su continua remodelación, que por cierto duró décadas, daba empleo directo a miles de artesanos, canteros, carpinteros. Toda la actividad económica giraba en torno a sus necesidades. Pero, un momento, esto es curioso. Si gran parte de Judea vivía en una economía de subsistencia, ¿de dónde salía exactamente todo el dinero para financiar una estructura tan mastodóntica? Pues esa es la gran pregunta. Y la respuesta está en la institucionalización de lo que hoy llamaríamos un turismo masivo, a escala antigua. Turismo masivo, tal cual. La logística para mantener los rituales diarios era titánica. Por un lado, las incesantes demandas de sacrificios estimularon una industria ganadera gigantesca en los alrededores. Hablamos de ovejas, ganado bovino, miles y miles de palomas.
Claro, el suministro constante. Exacto. Pero el verdadero flujo de capital incalculable llegaba de fuera, gracias a esa inmensa diáspora de la que hablábamos hace un momento. Ojo a este dato para las mentes curiosas, porque el nivel de ingresos era un auténtico río de dinero extranjero. Estaba el impuesto obligatorio del medio shekel. Un impuesto universal, digamos. Sí, todo judío, viviera en Roma, en Alejandría o en Babilonia, lo enviaba anualmente al templo. A eso hay que sumarle los gastos directos de los peregrinos. Multitudes inmensas llegando a Jerusalén para las festividades. Que necesitaban hospedaje, claro. Hospedaje, comida para semanas, transporte y, por supuesto, la compra de animales para el sacrificio y los souvenirs sagrados. Souvenirs sagrados, me encanta el término. Es que la santidad del lugar era, literalmente, el modelo de negocio de toda la ciudad. Un modelo de negocio brillante, sí, pero con una distribución de la riqueza absolutamente asfixiante. La concentración de capital en unas pocas manos llegó a niveles intolerables. Totalmente intolerables. Mientras el alto clero aristocrático y una pequeña nobleza terrateniente acumulaban fortunas colosales, la inmensa mayoría de la población vivía sumida en una pobreza degradante. Y para ilustrar esa desigualdad extrema, resulta increíble repasar las crónicas conservadas en el Talmud de Babilonia. Ah, sí, las historias de los hombres ricos. Es que es una locura. Nos encontramos con 3 figuras de Jerusalén: Nicodemo ben Gurión, ben Calba Saboa y ben Sisit Hakeset. El nivel de opulencia de estos 3 individuos era tan descomunal que, según las fuentes... Tenían recursos para financiar todo un asedio. Exacto. Podían suministrar provisiones a toda la ciudad de Jerusalén durante un asedio de años, por sí solos. Es una barbaridad, un nivel de riqueza a nivel oligarca moderno. Sí, con la desigualdad. Y el contraste es desolador, porque a escasos kilómetros de esas mansiones de la ciudad alta, los caminos se llenaban de labradores sin tierras. ¿Gente empujada por el hambre? Sí, familias que recurrían al bandidaje por pura desesperación. Y esa masa empobrecida y rural es lo que las fuentes denominaban el Am Aretz, el pueblo de la tierra. El vulgo, digamos. Eso es. Hablamos de campesinos, jornaleros, pescadores, mendigos. Y claro, constituyeron el caldo de cultivo perfecto para la inestabilidad. Se sentían completamente desconectados de los debates teológicos de salón que mantenían los ricos en Jerusalén. Y fíjate cómo miraba la élite a este pueblo de la tierra. Hay una cita con un toque de humor bastante irónico del famoso erudito y fariseo Hillel. Sí, la recuerdo. Él solía decir que el inculto no teme al pecado y la gente ignorante no es piadosa. Básicamente, los intelectuales los tachaban de irreligiosos simplemente porque no tenían el tiempo ni la educación para debatir las escrituras. Estaban demasiado ocupados intentando no morirse de hambre. Exactamente. Y es un prejuicio tremendo por parte de la élite, porque el pueblo de la tierra no era irreligioso en absoluto. Practicaban una fe popular muy visceral, basada en la estricta necesidad de supervivencia. Una religión de calle. Eso es. Y aquí es donde la historia nos revela una dimensión fascinante, la enorme presencia de la magia y los milagros en el día a día. Cuando el problema de una familia no es interpretar un versículo, sino curar a un hijo de unas fiebres mortales... O conseguir que llueva para no perder la cosecha. Exacto. Buscas soluciones inmediatas. Claro, si el gran templo te da la espalda, buscas a alguien en la calle que te traiga la lluvia. Lógico. Y así aparecen figuras históricas reales que son pura leyenda. Hombres sagrados a los que acudía la multitud. Personajes muy curiosos. O Janina Vendosa, que era venerado como un sanador casi infalible. Eran curanderos y exorcistas que ofrecían esperanza tangible a la gente. Y esa necesidad imperiosa de intervención sobrenatural ante la miseria constante preparó el terreno sociológico para la aparición de profetas carismáticos. Preparó la tormenta perfecta. Sí, el pueblo estaba desesperado y dispuesto a seguir a cualquiera que demostrara tener el poder de aliviar su sufrimiento. Y justo encima de este polvorín de miseria y fe popular mágica, se erigió una superestructura política llena de facciones enfrentadas. Vale. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la política de la época estaba dominada por unos partidos o sectas que veían el mundo de formas radicalmente opuestas. Visiones incompatibles, diría yo. En la cima del poder estaban los saduceos. Ellos eran el establishment, la élite conservadora. Provenían de las familias de sumos sacerdotes y terratenientes. Su objetivo principal era mantener el orden público. Mantener el orden y, sobre todo, colaborar con el poder romano para no perder sus privilegios. Controlaban el templo y tenían una visión muy literal de la ley. Pero espera, porque aquí hay un detalle curioso.
controlando la religión oficial, realmente no creían en la resurrección ni en los ángeles. Así es, por paradójico que parezca para una élite religiosa antigua. Los saduceos rechazaban frontalmente la idea de la vida de ultratumba o la providencia divina interviniendo en el día a día. ¡Qué pragmáticos! Y no venidero con recompensas o castigos. Si eras rico y poderoso ahora, era tu realidad definitiva y premio suficiente. Menudo contraste con los fariseos. Totalmente. Ellos estaban en la otra orilla ideológica y, lógicamente, contaban con el favor de la gran mayoría del pueblo. Eran la clase media urbana, pequeños comerciantes, artesanos. Lo que buscaban era democratizar la religión. Bajarla a la tierra. Exacto. Decían, no hace falta estar en el templo para ser puro. Llevaron las reglas de pureza ritual a la mesa de sus propias casas. Y una diferencia teológica clave. Sí, a diferencia de los saduceos, los fariseos sí creían fervientemente en la resurrección y en un destino divino combinado con el libre albedrío. Fueron los que mejor supieron adaptarse, de hecho. Y tanto que se adaptaron. Fueron ellos quienes, mucho después de la destrucción que abordaremos enseguida, lograron cimentar lo que hoy conocemos como el judaísmo rabínico moderno. Sobrevivieron al colapso. Así es, pero para completar este mapa político nos falta el grupo más radical y aislado, los esenios. Ah, los radicales del desierto. Eran la antítesis absoluta del establishment. Consideraban que la sociedad y el templo estaban tan corruptos que la única solución era huir de todo eso. Los monjes del desierto. Hoy en día resulta imposible no asociarlos con los famosos rollos del Mar Muerto descubiertos en las cuevas de Qumrán. Todo un hallazgo arqueológico. Y tanto. Funcionaban como una secta súper estricta. Su visión del mundo era, un dualismo cósmico brutal. Una lucha constante. O sea, veían todo en blanco y negro, sin términos medios. O eras un hijo de la luz o formabas parte de las fuerzas de la oscuridad. Iban vestidos exclusivamente de lino blanco y tenían hasta su propio calendario para no coincidir con el del templo. Un aislamiento total y absoluto. Pero si conectamos esto con el panorama general, emerge un detalle estructural clave para el futuro. A ver, cuenta. Los esenios practicaban una rigurosa comunidad de bienes. Rechazaban la propiedad privada y se volcaban por completo en la ayuda mutua, en cuidar de sus enfermos y ancianos dentro de la propia comunidad. Muy interesante. Y es imposible no notar cómo esa política de hermandad y bienestar social pudo haber influido enormemente en cómo se organizaron pocos años después los primeros cristianos. Claro, el concepto de comunidad unida. Y hablando de esos orígenes, es fundamental enmarcar figuras como Juan el Bautista y Jesús el Galileo, dentro de este mismo contexto de ebullición y fervor escatológico. Un ambiente de fin de los tiempos, digamos. Eso es. Juan aparece como este profeta apocalíptico del desierto, carismático y feroz, predicando una conversión inminente, y utilizaba el bautismo en el río Jordán, no como un lavado ritual diario como hacían los esenios, sino como un rito único y definitivo de arrepentimiento ante el fin. Y de ese mismo círculo de seguidores de Juan surge la figura de Jesús. Exacto. Desde una perspectiva puramente histórica, le vemos recorriendo las aldeas agrícolas de Galilea. Pero su enfoque es muy específico. Se dirige a los marginados sociales, a los hambrientos, al pueblo de la tierra del que hablábamos al principio. A los que el templo ignoraba. Efectivamente. Y a diferencia de Juan, el mensaje de Jesús iba acompañado de una fama de curaciones prodigiosas y exorcismos. Esto enlazaba perfectamente con esa necesidad de fe popular, mágica y sanadora que la gente humilde demandaba para poder sobrevivir. Todo ese movimiento va ganando tracción en el norte hasta que llega el momento cumbre de tensión. Jesús decide viajar a Jerusalén justo durante la festividad de la Pascua judía. El peor momento posible, tácticamente hablando. Hay que imaginarse la escena. Una ciudad de 80.000 habitantes que de repente recibe a cientos de miles de peregrinos. Las legiones romanas están en alerta máxima, el ambiente está cargadísimo. Un polvorín. Y allí Jesús lanza una crítica directa contra la élite sacerdotal y el mismísimo funcionamiento económico del templo. Ese desafío frontal al establishment, en el peor momento posible, rodeado de multitudes, fue la chispa que llevó a las autoridades a decidir su ejecución inmediata. Bajo el cruel método romano de la crucifixión. ¿Sí? Y hay que recordar que la crucifixión estaba diseñada meticulosamente por Roma como la herramienta suprema de terror. Un mensaje público.
Sí, no solo te mataban, te humillaban públicamente para que a nadie más se le ocurriera rebelarse. El objetivo era aniquilar el movimiento desde la raíz. Y sin embargo, nos encontramos ante una de las mayores paradojas de la historia antigua. No funcionó. Al contrario, sus seguidores, apoyándose en la creencia de su resurrección, una idea que, recordemos, ya estaba muy extendida en la sociedad gracias a los fariseos, empezaron a organizarse en comunidades cerradas. Compartiendo bienes, de forma muy similar a los esenios. Eso es. Pero el verdadero salto, el momento en que esto deja de ser una pequeña secta de Judea para convertirse en algo verdaderamente global, llega con un personaje fascinante, Pablo de Tarso. Pablo de Tarso cambia por completo el paradigma. Inicialmente era un fariseo estricto, pero sufre una transformación que le lleva a reestructurar el mensaje. Un giro radical. Pasa de predicar la fe de Jesús, es decir, la fe que Jesús mismo practicaba, a estructurar la fe en Jesús como un salvador divino. Y toma una decisión estratégica audaz. Revolucionaria, diría yo. Decide llevar este mensaje a los gentiles, a la inmensa población pagana de todo el Imperio Romano, eliminando barreras de entrada como la circuncisión o las leyes dietéticas. Pero claro, para que un mensaje se expanda tan rápido por el Mediterráneo, necesitas autopistas culturales. Necesitas una infraestructura. Y la ironía es que Pablo no tuvo que construir nada desde cero. Utilizó la inmensa infraestructura de la diáspora judía que ya existía. Las sinagogas repartidas por Grecia, Asia Menor y Roma fueron la cabeza de puente perfecta. Estaba todo preparado. Así es. Mientras tanto, y aquí viene el giro dramático, mientras el cristianismo empezaba a tejer sus redes hacia el exterior, dentro de Judea, la situación se estaba yendo completamente de las manos. Fue un declive absoluto hacia el abismo. La represión fiscal del Imperio Romano, combinada con esa desigualdad asfixiante, donde los ricos no paraban de enriquecerse a costa de los campesinos, engendró el terrorismo antiguo. Nacieron los celotas. Grupos revolucionarios, antirromanos, sí, pero de entre ellos surgió una facción que llevó el extremismo a otro nivel. Los sicarios. Madre mía con los sicarios. Sus tácticas parecen sacadas de un thriller de espionaje. Eran letales. El nombre les viene de la sica, una daga pequeña y curva. ¿Y qué hacían? Aprovechaban esas inmensas aglomeraciones de peregrinos en Jerusalén de las que hablábamos. Se ponían túnicas amplias, escondían la daga, se pegaban a su objetivo en medio de la multitud. Daba igual si era un soldado romano o un sumo sacerdote judío que consideraban traidor. Exacto. Lo apuñalaban. Y mientras la víctima caía, ellos mismos se ponían a gritar escandalizados por el asesinato, para camuflarse y desaparecer entre la masa. Crearon un clima de paranoia tremendo. Un terror psicológico insoportable. Ese terror interno es la clave para entender el final de esta historia. Porque a menudo tendemos a pensar que Jerusalén cayó únicamente por el poderío militar de las legiones romanas asediando la ciudad desde fuera. Y no fue solo eso. Para nada, la realidad es que fue ante todo una guerra civil descarnada. Las diferentes facciones radicales judías se atrincheraron en distintos barrios de la ciudad, matándose entre sí, saqueando las casas de los ricos por puro resentimiento de clase. Y llegaron a hacer cosas impensables. Llegaron al extremo de quemar sus propios depósitos de alimentos por puras tácticas políticas internas. Quemar tu propia comida mientras el enemigo te rodea. Es el colapso absoluto de la racionalidad. De hecho, hay una conclusión brillante en el Talmud babilónico que resume esta tragedia de una forma desgarradora. Dice simplemente, Jerusalén fue devastada por un odio gratuito. Odio gratuito. Qué forma tan perfecta de describir una sociedad que se devora a sí misma desde dentro. Una sociedad implosionando. Pero, a ver, para tener la imagen completa de este periodo, no podemos quedarnos solo mirando el humo de Jerusalén. Hay que volver la vista a esa inmensa diáspora de millones de personas que vivía una realidad paralela. Fuera de Judea, la vida seguía. ¿Y de qué manera? El caso de la ciudad de Alejandría en Egipto es abrumador. Allí vivía casi 1 millón de judíos. Llegaron a dominar demográficamente 2 de los 5 distritos principales de la que era una de las mayores metrópolis del mundo antiguo. Y la experiencia allí no tenía absolutamente nada que ver con el aislamiento radical de los esenios o la tensión constante de Judea. Era otro mundo. En la diáspora grecorromana hubo un nivel de integración y sincretismo cultural fascinante. Hablaban griego en la calle y en las sinagogas, iban a escuelas helenísticas, estudiaban retórica. Tenemos el ejemplo deslumbrante del filósofo Filón de Alejandría. El tipo dedicó su vida a coger la filosofía de Platón y fusionarla con la Torá. Intentando demostrar que la razón griega y la revelación judía decían básicamente lo mismo.
Una integración intelectual tremenda. Sí, Filón representaba el intento de armonía. Pero luego tienes el caso extremo de la asimilación total, encarnado por su propio sobrino, Tiberio Julio Alejandro. Una figura clave. Nacido en la élite judía de Alejandría, este hombre decidió renegar formalmente de su religión ancestral para hacer carrera militar y política en el Imperio Romano. Llegó a ser prefecto de Egipto. Y la pirueta final del destino, la gran ironía histórica, es que este general nacido judío terminó siendo el segundo al mando de Tito. Sí, ayudándole a diseñar el asedio militar. El asedio que arrasaría y destruiría la ciudad de Jerusalén y el templo en el año 70. ¿Qué significa todo esto? Para quien nos escucha, visualizar toda esta maraña de facciones, desigualdades y guerras civiles puede resultar un poco abrumador. Pero las consecuencias del año 70 trazaron el mapa del mundo moderno. Un punto de inflexión absoluto. Cuando Roma redujo el templo a cenizas, borró del mapa a grupos enteros. Los saduceos, cuyo poder dependía exclusivamente del templo, desaparecieron sin dejar rastro. Los misteriosos esenios se extinguieron en las arenas del desierto. Y los supervivientes tuvieron que reinventarse. Exacto. Del humo de esa destrucción absoluta, sobrevivieron los más adaptables. Los fariseos, que ya habían llevado la religión a las casas, reorganizaron a su gente y sentaron las bases del judaísmo rabínico. Y en paralelo, usando esas autopistas de la diáspora de las que hablábamos. Las comunidades nacidas del movimiento de Jesús fundaron el cristianismo universal. De un colapso total nacieron las estructuras éticas y espirituales que siguen rigiendo a buena parte de la humanidad hoy en día. Es una lección magistral sobre cómo la adaptación y las redes de contactos sobreviven a la destrucción física. Y para cerrar este viaje, esto plantea una pregunta importante, un pensamiento provocador para las mentes curiosas. Adelante con la reflexión. El Imperio Romano, por pura conveniencia política, había otorgado a la diáspora judía privilegios únicos: libertad de culto legal, tribunales propios y exención del servicio militar para poder respetar el sábado, privilegios inauditos en la antigüedad. Muy excepcionales, ¿sí? Así que, analizando la maquinaria de la historia, cabe preguntarse, si esa inmensa red de sinagogas y comunidades judías no hubiera conquistado primero el Mediterráneo, gozando de la tolerancia oficial de Roma, ¿habría encontrado el joven mensaje del cristianismo la infraestructura inicial necesaria? exactamente, habría tenido la protección para expandirse a esa velocidad, o sin ese extraordinario puente cultural e institucional ya construido, el incipiente movimiento se habría desvanecido, quedando como una anécdota más olvidada en las polvorientas colinas de Judea. Una idea fascinante para reflexionar mucho después de que termine nuestra exploración de hoy.